Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora estén viendo este video. Seguimos con los artículos que están recopilados en el libro de Araru, el nombre purépecha, cuya portada tiene el escudo que pienso yo que debería de estar en Araró. Y el artículo que vamos a leer ahora es muy importante. Fue publicado hace tiempo en La Voz de Michoacán, en ese periódico, y allí fue publicado en purépecha. Yo no sé purépecha, pero el que publicó el libro lo tradujo. El que publicó el artículo, lo tradujo al purépecha y en el periódico salió así. Yo de hecho tengo el recorte de ese periódico, pero pues vamos a leerlo en español, que es la lengua que nosotros hablamos. Y el artículo se llama precisamente el Irecha. El Irecha era el gobernante máximo del Tzintzuntzan Irechecua, es decir, del reino de Tzintzuntzan, o sea, del reino de los purépecha. El Irecha era, como les digo, el máximo dirigente, el máximo gobernador. Sobre él no había otra persona humana que estuviera. Él era el que gobernaba, y Irecha es una palabra purépecha que significa el dueño de muchas casas. Con esto se significaba pues el dominio que tenía el Irecha sobre todo lo que era el reino purépecha. Y vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta de cuál era el papel que jugaba el Irecha. El último Irecha que hubo en el reino purépecha fue Tangaxuán II, que mató Nuño Beltrán de Guzmán en 1530. Fue el último Irecha, el último gobernante, pero que desafortunadamente por la ambición de este español, de este capitán español, que fue Nuño Beltrán de Guzmán, pues fue sacrificado en un pueblo que se llama Conguripo, allá en las inmediaciones con el estado de Guanajuato actual. Allí fue torturado, fue quemado y sus cenizas arrojadas al río Lerma para que no hubiera memoria de él. Bueno, pero ese es otro artículo que después veremos más adelante. Por ahora vamos a dedicar este espacio a lo que era el Irecha. Poco a poco íbamos entendiendo más ese mundo, el mundo purépecha, que nos había invadido. Poco a poco las noticias estaban fluyendo más claramente. Poco a poco el panorama se iba aclarando y también nuestras heridas iban cicatrizando. Es decir, al estar cada día en contacto, se nos fueron diciendo muchas cosas, se nos fueron respondiendo a aquellas preguntas que nos hacíamos al principio. Podríamos decir que paso a paso nos estaban adoctrinando, nos estaban haciendo a su modo, en otras palabras, nos estaban introduciendo a su mundo. Lógicamente, algo que nos inquietaba era saber quién o quiénes gobernaban a esta gente y ahora a nosotros.
Anteriormente, de manera velada, envuelta casi en el misterio, se nos habló del Irecha, del gobernante supremo. Ahora bien, resulta que el reino estaba gobernado por 3 señores que recibieron el mando de Tariacuri, el anterior gobernante, y Kingare, hijo de Tariacuri, Irepan y Tangaxuan, sobrinos, forman el triunvirato que extiende el imperio, cada uno por separado o juntos pelearon sin tregua por diferentes lugares, conquistaron tanto al sur como al oriente, el poniente y el norte. Nosotros, Araró, no fuimos la excepción, caímos bajo su poder. Este pedazo se refiere a 1450, cuando esta región de Araró fue conquistada por los purépecha. En ese tiempo el reino estaba dividido en 3, porque Tariacuri así lo quiso, para que no hubiera peleas internas por el poder. Dividió el reino en 3, en uno de sus hijos, Ikingare, y en 2 de sus sobrinos, Irepan y Tangaxuan primero. Cuando se consolidó el reino, vino la supremacía de Tangaxuan, que él estaba en Sinsunzan. Entonces, pero ahorita estamos hablando del triunvirato que había. Y ya cuando se conquista esta parte y se concentran en sus reinos, que Sinsunzan, y Huatzio y Páscuaro son las 3 partes del reino en las que se dividió, pero que con la muerte de 2 quedó Tangaxuan, y entonces Tangaxuan unifica el reino purépecha. El Irecha es un rey de esencia divina. Es el representante de Curicahueri en la tierra. La naturaleza divina del mando está vinculada a la cultura chichimeca, pero este monarca absoluto no es un tirano. Las decisiones que debe de tomar se someten al consejo de ancianos. Es en cierta forma un gobierno de todos. El monarca de los purépecha encuentra a los representantes de los diferentes grupos del pueblo: los uri, los canteros; los guarucha, los pescadores; los uscuarecucha, los plumajeros; los cusucha, los curtidores; los guanicochea, los cazadores; los caracha, los pintores; los tecacha, carpinteros; los piragua guandari, los hiladores tejedores. Cada delegado de estos es igualmente un guandari, un intérprete que habla en nombre de los suyos. El Irecha está en el centro del pueblo. Es la piedra clave del edificio del poder. Desaparecido él, el imperio entero se desploma. Monarca de origen divino, el Irecha es temido y su autoridad no puede ser puesta en duda. El Irecha es sobre todo un jefe de guerra, el descendiente de los reyes chichimecas que guían a su pueblo a través de las tierras desconocidas. En torno suyo se reúnen los Acaecha,
señores de las ciudades vasallas, los capitanes de guerra, los caracha capacha, caciques de los pueblos de provincia, los acambecha, recaudadores. Los señores pueden ser nobles del linaje dominante o pueden ser extranjeros, como en las fronteras del este, en Taimeo, en Acámbaro, en Ucareo o en Tajimaroa. Todos exentos de pagar tributo, con la condición de que defiendan las fronteras de incursiones peligrosas como la de los mexica. Pero cualquiera que sea el origen, el Señor recibe el poder del Irecha. El Irecha apoya su poder también y fundamentalmente en los Kenguariecha, los hombres valientes, que forman su guardia y su cuerpo privilegiado. Son su ejército. Sus miembros son elegidos exclusivamente de los Guacusecha. Son familia del monarca. Todo el pueblo está al servicio del Irecha. Como el cargo del Señor Supremo, todos los puestos pasan por herencia de padre a hijo, y es el mismo Irecha, asistido por su consejo, quien elige entre los hijos al sucesor de un noble o de un sacerdote. Todos son lo que son por voluntad del Irecha. Dependen totalmente de él. Todos son lo que son por voluntad del Irecha y dependen de él en su totalidad. El carácter divino de esta jerarquía es lo que constituye su fuerza, lo que une así al pueblo con su amo terreno. Por eso, la muerte del Irecha es un momento aterrador, porque los hombres quedan entonces separados del cielo, privados de su relación con los dioses. Los hogares sagrados están apagados, y el humo y los perfumes han dejado de subir para llevar a los dioses las oraciones de los hombres. La morada del Irecha está entonces desamparada y oscura como niebla o nublada. Este es el papel del Irecha en el reino purépecha. Todo depende de él. Esa es la voluntad suprema. Es el representante de los dioses, sobre todo de Curicahueri, el dios fuego, el dios principal. Y sin embargo se le tenía una gran reverencia, precisamente porque era el representante de los dioses. Y no había cosa que no sucediera sin su voluntad. Por eso, a la muerte del Irecha, siempre se temía y se hacía la oscuridad hasta que se eligiera al nuevo Irecha, que era elegido por el Consejo de Ancianos. A lo mejor el Irecha dejaba señalada su voluntad en alguno de sus hijos, pero siempre la última palabra la tenía el Consejo, que era el que sabía las cualidades de cada uno de los hijos, y entonces, fuera el primogénito o no, tenía que elegir entre todos los hijos. Este es el papel del Irecha como gobernante supremo del Irechecua, del Tzintzuntzan Irechecua, del reino de Tzintzuntzan, del reino purépecha. Gracias por escucharme. Si lo ven en YouTube, por favor, compártanlo y suscríbanse al canal para
tener más opciones de compartir con ustedes la historia del pueblo y estos artículos que andan por ahí en este libro. Gracias.